La paz de Dios. Dios les bendiga de manera abundante a cada uno de los que van a oír esta exposición de la palabra de Dios, hermanos. La honra y la gloria es para el Dios Santísimo, el Eterno, el Vivo. Que Dios nos ayude y su Espíritu Santo nos dé entendimiento para asimilar el valor tan grande, tan hermoso, tan sublime que Dios se digna tener para nosotros esta bendición. Escuchar, oír su palabra, escudriñar su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Oramos. Paz, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu paz para nuestro corazón. Para que estemos atentos, que nada nos distraiga, Señor. Invocamos tu poderosa presencia, Divina Trinidad. Para que cada uno de nosotros seamos oidores y hacedores de tu santa palabra. Señor, esta palabra, Señor, es palabra viva, palabra de poder, palabra de amor, palabra de misericordia. Que estemos atentos, Señor. Es una bendición grande poder oír tu palabra, la predicación de tu palabra, la exposición de tu santa palabra. Que estemos atentos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Todo lo pedimos en el bendito nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo, solo para tu honra, solo para tu gloria, Señor. Amén. Bendito Dios, hermanos, que nos permite la vida. Tenemos la bendición de poder escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Seguimos con el Evangelio según. Nunca, hermanos, quisiéramos tener la bendición de escuchar continuamente la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Es una bendición grande que Dios nos concede en su infinita misericordia. Por favor, hermanos, perdón. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y leemos el verso 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 14. Y también leemos después en el mismo Evangelio 20, capítulo 20, versos 30 y 31. Ahorita leemos. Para la gloria de Dios, hermanos, esta exposición de la palabra de Dios es solo para su honra, solo para su gloria. Bendito sea su santo nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Así dice esta bendita palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leemos, hermanos, en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versos 30 y 31. Así dice esta bendita palabra de Dios, hermanos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales
no están escritas en este libro. Una vez más el 30, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Una vez más, hermanos, por favor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanas. Que la palabra de Dios, hermanas, siempre, hermanos amados, hermanas, va a ser un deleite escudriñar. Una bendición muy grande porque encontramos las enseñanzas para nuestro provecho, para nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nuestra fe, para que obedezcamos la palabra de Dios con gozo, aunque hay veces sea de exhortación, una exhortación muy dura, debemos aceptarla toda porque es la palabra de Dios. Pero bueno, hermanos, nuestro tema es el Santo Evangelio según San Juan. Ese es nuestro tema. Nuestro objetivo, adorar al Verbo, al eterno Hijo de Dios. Adorar al Verbo. Dice, y aquel Verbo se hizo carne, aquella palabra tomó forma humana, gloria a Dios, aleluya. Qué cosas tan maravillosas encontramos en la Santa Biblia, hermanos. Cuando Juan relata desde el principio la historia del Verbo, del Hijo de Dios. Relata del Verbo, el Verbo, la palabra de Dios fue hecho carne. Y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. Desde el principio, luego narra Juan, el evangelista, sí, la historia del Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne. La identidad de Cristo, desde las primeras palabras de Juan 1:1. ¿Sí? En el principio era el Verbo. Aleluya. Dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Un misterio para nosotros, hermanos. Pero basta no saber que entendemos que el Verbo que se hizo carne es el Señor Jesucristo. Aleluya. Es decir, Juan está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo. Desde antes ya existía, ya dijimos, era la sabiduría, es la sabiduría de Dios. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Aleluya, bendito Dios. Desde el principio, Juan habla de la preexistencia del Señor Jesucristo. En cada capítulo, la divinidad del Señor Jesucristo se revela. En cada capítulo, hermanos, está la presencia del Verbo de Dios, es la palabra de Dios, aleluya. Se revela. Juan subraya la verdadera identidad del Hijo de Dios, aleluya. Por los títulos con que se refiere al Señor Jesucristo, el apóstol Juan señala, da a entender que es el Mesías esperado por los judíos, pero no supieron entender
por la rebeldía de sus corazones. Dios quiera que nosotros no tengamos corazón rebelde y aceptemos la palabra de Dios con gozo. En el Juan revela, en cada capítulo revela que el Señor Jesucristo es el Mesías, la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Y por los títulos que utiliza Juan, da a entender quién es el Señor Jesús. El Verbo, el unigénito, Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el pan de vida, resurrección y vida, vida, vid. Son los títulos con que señala, identifica el apóstol Juan al Señor Jesús. También, hermanos, la fórmula, encontramos en el Evangelio según San Juan la fórmula, yo soy. Aleluya, yo soy. ¿Quién dijo esta palabra tan hermosa? En Éxodo 3:14, encontramos que le está diciendo el legislador Moisés al Señor Todopoderoso, porque lo manda a Egipto, que vaya a independizar, a salvar a los judíos que eran esclavos en Egipto. Pero Moisés se resiste a ir porque dice que no le van a creer. Pero entonces dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí, que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy que ocupa el Señor Jesucristo también se adjudica esa expresión, porque es el mismo Dios, hermanos, aleluya, sí. Cuando el Señor Jesús usa esta frase, afirma de su preexistencia, aleluya, su deidad eterna. El Señor Jesucristo está afirmando su preexistencia y su deidad eterna. Dice, le preguntaron que por qué, dice, tú no llegas a 50 años y dices que eres antes que Abraham, porque él dijo, yo soy antes que Abraham, ¿sí? Dice, uno tiene, sí, ¿cómo es que dices que eres antes? Pues porque no escudriñaban la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, con esta frase, el Señor Jesucristo se identifica. Yo soy aquel. El que era, el que es y el que ha de venir, aleluya. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir.
el Todopoderoso. Aleluya. Él es el Eterno, el Viviente, el Inmutable. Aleluya. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usa para sí mismo. Yo soy. El Señor Jesucristo, que usa para esa frase, para dar a conocer quién es Él. Aleluya. Con esta identificación, con estas declaraciones, se identifica. Yo soy. Con estas declaraciones, el Señor Jesucristo se identifica. Yo soy. Aleluya. Plenamente se identifica. Yo soy con el Dios, con el Señor Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Le dijo a Moisés, si me preguntan el nombre, ¿qué digo? Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. Y así dice el Señor Jesucristo. Yo soy el que soy. Aleluya. Yo soy el Verbo. Y lo que llegó a ser y a ser aquel Verbo, el Eterno, el Creador. El Verbo es Dios, el Creador, el Eterno, el Dios Creador. Qué hermoso, hermanos. El Dios Creador fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dijeron los apóstoles y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son palabras muy profundas, hermanos, pero sí entendemos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos voluntad, pensamientos, sentimientos, entendimiento. Los animalitos tienen instinto, pero no tienen entendimiento. Y el Señor Jesús se dignó, el Dios eterno se dignó hacernos a imagen y semejanza de Él. Aleluya, gloria a Dios. El eterno Dios hecho carne, hombre. Aleluya, es esa misteriosa unidad del Padre con el Hijo. Aleluya. Es el misterio de todas las edades. ¿Cómo es? Es Dios. Es el Hijo y es el Espíritu Santo. Un misterio, hermanos, que cuando estemos en la presencia de Dios lo vamos a entender. Vamos a entender muchas cosas que ahora no se nos dan, dice el Señor Jesús, porque no las podemos digerir, porque son muy profundas. Y sí tenemos entendimiento, pero la sabiduría de Dios, hermanos, la inteligencia de Dios es sublime. Es decir, no se puede expresar con palabras toda la grandeza, la magnitud de la soberanía del Dios eterno, del Dios vivo, del Dios viviente. Aleluya. Se hizo hombre. La deidad. La deidad, hermanos, se unió a la humanidad. La deidad de Dios se unió a la humanidad. Se hizo semejante a los hombres. Así dice en gloria a Dios.
en la palabra de Dios, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, en el principio, Dios nos hizo semejantes a Él. Ahora el Verbo, ahora el Hijo de Dios, se hace semejante al humano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Entonces, se limita el poderoso, el eterno, el creador, el que sostiene el cosmos, se limita en un cuerpo humano, en un tabernáculo humano, porque dice que el tabernáculo en el desierto fue una tienda de campaña. ¿Sí? Ahí, toda esa tienda, hermanos, toda esa tiene su significado en la persona del Hijo de Dios. Yo soy la puerta, el altar de los sacrificios es la cruz, ya os lo he dicho, ¿sí? Sigue la fuente donde se lavaban, ¿sí? El agua limpia, la palabra de Dios es como agua limpia que nos limpia, nos purifica, aleluya. Todo el tabernáculo habla de la presencia de Dios. Dios le ordenó a Moisés que hiciera ese tabernáculo porque quería habitar con su pueblo elegido ahí en el desierto. Y Moisés, y dijo, Dios, todo hazlo. Le dio órdenes Dios a Moisés, todo hazlo conforme al modelo que vistes cuando estuvo 40 días en el monte Sinaí, Moisés con Dios. Entonces, ahora el tabernáculo de Dios es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque ahí está, ahí reside la presencia de Dios. Los discípulos vieron, ¿sí? Vimos tu gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí en esa persona está resumida, está la presencia de Dios, del Dios invisible. En la persona del Señor Jesucristo está la presencia del Señor Jesucristo, la deidad. ¿Sí? Es la imagen del Dios viviente, el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, esa persona se hizo semejante a los hombres. Está limitada, totalmente hombre. El Señor Jesús estaba limitado como cualquier persona. Tenía sueño, tenía hambre, se cansaba. Hace domingo próximo pasado vimos y su descanso del Señor Jesucristo era subirse al monte a orar para buscar el lugar secreto y alimentar su espíritu con la presencia del Padre. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, se hizo semejante a nosotros para habitar entre nosotros, para hablarnos con el único idioma que podíamos entender nosotros, hablar como hombre, para que entendiéramos. Entonces, esa es una maravilla, hermanos, que Dios nos haya permitido entender su palabra y nos pueda entender y nos dé entendimiento para entender su palabra, comprenderla, ejecutarla, obedecerla, cumplir con sus mandamientos, como Él nos enseña y como es su voluntad. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios es para nuestro provecho, para el crecimiento de nuestra fe, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo, está la presencia del Dios invisible. El Señor Jesucristo dio a conocer en su persona al Padre Eterno, al Dios viviente,
al omnipotente Dios, aleluya. Él es quien lo dio a conocer. Y con ese hecho inició una nueva era de gracia. Sí, estamos en la era de la gracia, bendito Dios. Señor Jesucristo vino a inaugurar ese tiempo, esa era de gracia, donde si arrepentidos de todo corazón buscamos el hacer la voluntad de Dios, el tener esa comunión santa íntima que nos eleva a su presencia, hermanos. Qué hermoso que aún estando en esta carne corrupta, caduca, podamos tener comunión con el Eterno, con el Viviente, por medio de la oración. Sí, el Señor Jesucristo vino a inaugurar. Y por eso nos envió su Espíritu Santo, para que estuviéramos llenos de poder, a pesar de nuestra persona humana. Nos dio el Espíritu Santo para entender su palabra, para poder discernir su santa palabra. Aleluya. El Señor Jesús se destaca como algo más que un hombre. El Señor Jesucristo resalta más que un hombre. Más que un hombre en realidad. Más que el que fue enviado de manera sobrenatural. Se destaca, se revela, más que un hombre. El Señor Jesucristo es más que un hombre, más que una realidad, más que el enviado sobrenatural, el enviado de Dios. Porque representa a la deidad misma, hermanos. Es decir, Dios es el hombre. Jesucristo es más que la persona enviada, más que el hombre. Es Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué bella es la palabra de Dios, hermanas. Qué bendición tenemos al tener la Santa Biblia, la palabra de Dios. El verbo de Dios que ha venido en carne. Es la deidad misma. El Evangelio de San Juan, hermanos, es histórico, teológico, espiritual. Así es el Evangelio de según San Juan. Precioso Evangelio. Esto no quiere decir que los otros no sean hermosos, interesantes. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Pero hermanos, léalo, por favor, léalo, escudriñelo, estúdielo. Perdón. Porque habla los evangelios sinópticos. Narran los hechos milagrosos de Dios. Habla de su ministerio. Habla de los milagros. Los evangelios sinópticos. Pero Juan, hermanos, va más a lo profundo. Analiza los milagros, los hechos históricos. No tan solo narra la historia, sino que escudriña, se adentra más en busca para entender él mismo y darnos a entender qué es el Mesías. Ese es su anhelo, ese es su empeño, dar a conocer que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado.
Este Evangelio de San Juan, hermanos, es histórico, es hermoso, es teológico, es espiritual, porque es el único que habla de la venida del Consolador. Gloria sea su santo nombre. Nos ayuda la interpretación de Juan, que va más adentro, más profundo, nos ayuda para que los hechos de Dios los entendamos, para mostrar, ese es su anhelo. Por eso escoge 7 milagros. El Señor Jesucristo hizo muchos más. También dice este libro, este evangelio, que si se escribieran todos los hechos en el mundo, no cabrían los milagros, el ministerio realizado por el Señor Jesucristo. Pero Juan escogió 7 señales, como dicen, y todavía le pregunta, danos una señal los fariseos. Qué ignorancia, hermano. Qué triste es que por el afán de la fama, de la economía, se ciegue su entendimiento y no reconocieron al Señor Jesús, que era el Mesías esperado por ellos. Pero nosotros le hemos recibido en nuestro corazón para gloria de su santo nombre. Entonces, Juan se empeña para que entendamos de una manera muy profunda, analiza. Y entonces entendemos. Por si hay alguna duda, en el tiempo de Jesús tenían duda porque decían, pues, creció con nosotros, es el hijo del carpintero José. Sí. Pero en nosotros no hay duda, hermanos. No creo que haya duda. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el enviado de Dios. Toda su deidad, toda su magnificencia, toda su grandeza, toda su santidad se quedó en la persona del Señor Jesucristo. Tomó forma toda esa santidad, toda esa grandeza, todo ese poder, esa omnipotencia. Se encerró en el cuerpo del Señor Jesucristo, hecho hombre. Por eso dice que es mucho más que un hombre, mucho más que un enviado sobrenatural. Es Dios mismo, es la deidad misma. Aleluya. Esos hechos, Juan los analiza más profundo para demostrar que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para que crean, para infundir fe en aquel entonces, pero también para nosotros infundir fe. No creo que haya duda en nosotros, hermanos, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo envió para deshacer todas las obras del maligno. A eso vino el Señor Jesucristo, a poner al enemigo abajo de nuestros pies. Está vencido porque el Señor Jesucristo lo venció con sus méritos. No nosotros, hermanos, no tenemos ningún mérito, pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del maligno. Con esa fe, con esa confianza, acerquémonos al trono de su gracia a pedir entendimiento, sí, a pedir ayuda, adorar a Dios, aleluya, hermanos. Acerquémonos confiadamente, hermanos, al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, para la oportuna ayuda. Señor, vengo a suplicar tu ayuda, tu bendición. Estoy afligida, estoy triste. Tengo gratitud, Señor, tengo gozo. Esa comunión, podemos acercarnos, ya no necesitamos intermediarios. El Señor Jesucristo abrió la entrada al lugar santísimo, es decir, al trono de gracia. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, estoy enferma, tengo enfermo. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar a salvar a los pecadores. Dice, también en el Evangelio según San Juan también encontramos esa palabra, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 1, encontramos esa aseveración de Juan. De Juan el Bautista, hermanos. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, el Cordero de Dios, hermanos. Dios mismo se revistió de un cuerpo humano para venir a salvar a los pecadores, porque ama su creación, nos ama mucho, hermanos, y lo mostró en la persona de su Hijo Jesucristo. Gloria a su santísimo nombre, hermanos. Bueno, Él vino a quitar los pecados del mundo, a salvar a los pecadores, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La comunión que perdió Adán y Eva, el Señor Jesucristo la recuperó. Por eso tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Antes nomás entraba el sumo sacerdote cada año. Nosotros ahora podemos acercarnos en todo momento. Aleluya. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesucristo narra la historia que cuando el soldado hirió su carne en el costado, dice que brotó sangre y agua. Explotó el corazón del Señor Jesucristo de tristeza de ver que no hay corazones duros que no quieren reconocerle, no quieren buscar su amor, su misericordia. Se resisten, prefieren otros dioses con minúscula. El Dios eterno se escribe con mayúscula. Prefieren a los ídolos. Creen que ellos los van a salvar y no es así, hermanos. No hay otro más que el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A dónde está el Padre? En el reino de los cielos. A donde vamos a ir, porque el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para vosotros. Dice, me voy a preparar lugar para vosotros. También está en Juan, hermanos, sí, también está en el capítulo 14 de Juan, sí. Dice, voy pues, aleluya, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me tomaré a mí mismo.
es decir, el cuerpo místico, la iglesia lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Su sangre preciosa pagó nuestro rescate. Ya no somos esclavos del pecado, de la carne. El Señor Jesucristo pagó nuestro rescate. Aleluya. Sí, aleluya, gloria a Dios. Entonces fue a preparar ese lugar, una mansión celestial, hermanos, aleluya. Pero hay condiciones, hermanos, sí, por supuesto, hay condiciones. No amenazas, no, son condiciones que tenemos que obedecer, ¿sí? En esta tierra hay leyes que si se traspasan, hay consecuencias graves. Si usted se pasa, un automovilista, cualquier que vaya manejando un auto, un camión, se pasa un alto, ¿qué pasa? Llega otro y hay muertes, y hay pérdidas materiales y pérdidas humanas. Hay leyes. Y si en lo humano hay leyes, mayormente, hermanos, debe de haber leyes como deben de ser los ciudadanos del reino de los cielos. Gloria a su nombre. Entonces ahora, el anhelo de Juan era llevarlos a una fe viva. Pero ahora, este evangelio a nosotros nos lleva a una fe viva, viendo las narraciones que hay en este evangelio según San Juan, hermanos, es hermoso. Entre los muchos milagros que el Señor hizo, narrados en los evangelios sinópticos, Juan escogió 7 para mostrar por qué el Señor Jesucristo es el Mesías. Decíamos al principio, yo soy. Aleluya. Y para mostrar que era el Hijo de Dios y que es Dios mismo, aleluya, ¿qué hizo? Hizo señales maravillosas. Juan escogió 7, entre los muchos, escogió 7, los puso en su evangelio. El agua convertida en vino, la curación del hijo del noble de lejos. Se maravilló el Señor Jesús, que le dijo, no es necesario que vaya, Señor, tan solo di la palabra, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Aleluya. Reconoció lo que era el Señor Jesús. No soy digno que entres bajo mi techo. Y nosotros nos resistimos a recibirlo en el corazón. Siendo tan indignos, Él quiere morar en nuestro corazón, aleluya, hacer su morada permanente. En nuestro corazón hay un trono. Que lo ocupe el Señor Jesús, el Mesías, el Verbo hecho carne. Ese trono nadie más lo puede ocupar. Ambiciones carnales, una vida disipada. Por eso dice el Señor Jesucristo que del corazón sale todos los sentimientos, los malos y los buenos. Es un recipiente el corazón, sí. De ahí salen todo lo bueno. Dice el Señor Jesucristo, cuando un hombre mira a una mujer, ya pecó en su corazón. Sí, tenemos entendimiento, pero de aquí va el corazón. Entonces, cuando dijo no es necesario que vayas. Hoy podemos decirle al Señor, ocupa, entra en mi corazón, Señor. Haz tu morada permanente en mi corazón. Hágalo cuanto antes, porque el Señor viene. Y viene por su iglesia gloriosa, por su iglesia obediente. Fíjese que en la parábola de las 10 vírgenes, todas estaban adentro, todas. No hay excepción. La clave está en que unas tenían aceite, es decir, estaban dedicadas, se dedicaban a buscar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Las otras se confiaron. Una vez salvos, no, hermanos, no. Y no porque nuestros méritos nos salven, no.
No, pero si hay gratitud, hermanos, si hay gratitud. Cuando alguien nos hace un favor, queremos demostrarle por el favor recibido, queremos darle un regalito o quizás unas palabras amables. Ay, gracias. Sí. Señor Jesucristo ha hecho mucho más que a una persona que nos da un regalo, hermanos. Ya entréguese al Señor Jesucristo, deje su vida vacía, inútil. Sirvamos a Dios, porque para esto es este evangelio, ¿sí? Parece esta narración. El agua hecho vino, la curación del hijo del noble a distancia, la restauración del cojo que tenía 38 años ahí esperando que se moviera el agua, que la Biblia nunca narra que se movió, pero bueno, el milagro del cojo, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí? Dice, ¿cómo? ¿Quieres ser sano?, le dijo el Señor Jesús. Sí, Señor, pero en lo que yo voy, como estoy inútil, estoy paralítico, otro me gana. Y entonces le dijo el Señor Jesús, levántate y vete a tu casa. Aleluya. Al que le dijo el hecho fue al otro que llevaron y que metieron por un techo, pero bueno, ese es otro asunto. La restauración del cojo de Betesda, la alimentación a 5,000 hermanos. Quiero decirles algo. En una de las congresos femeniles, a la iglesia central, a la de Portales, nos tocó la cocina, hacer el alimento para miles de personas. Miles, hermanos, sí. Estoy delante del Dios vivo. Me tocó las hermanas que servían las mesas, los hermanos llevaban platones. Y las hermanas de la central son muy prácticas. No eran cucharoncito, un caso con patita, el caso y al platón, a la olla y al platón, porque era mucha gente, no podíamos estar de cucharoncito en cucharoncito llenando, no. Estoy delante del Dios vivo, aleluya. Era una olla así, de peltre, amarilla, como dicen, con asa de cubeta. No era más grande que esto. Así. Yo vi la gloria de Dios, porque yo cogía el caso y nunca se vació esa olla. Aleluya. Estoy delante del Dios vivo, del eterno, del sabio, del perfecto, que lo que yo estoy diciendo, yo lo viví, yo lo vi. Aleluya. Y me ha permitido Dios ver otras muchas cosas. Y puedo ser testigo de su poder. Aleluya, de su gloria. Aleluya. El alimento de los 5,000, cómo se multiplican los 2 pececillos y los 7 panes. El caminar sobre el mar, hermanos. El caminar sobre el mar. Sí, sobre los problemas. ¿Qué le dijo Pedro? Porque se asustó. Si tú quieres, di que vaya a ti. Y empezó a andar sobre las aguas, pero se hundió porque le faltó fe. No tuvo la plena confianza, absoluta confianza, que Dios le dijo, ven. Y se hundió. Es necesario que tengamos una fe viva para la gloria de su santo nombre, hermanos. Sí. Caminar sobre el mar, caminar sobre los problemas, caminar sobre cualquier tentación, sobre cualquier adversidad, sobre cualquier conflicto. Debemos estar sobre ellos porque tenemos el poder de Dios para realizarlo, hermanos, para la honra y gloria de su santo nombre. La restauración, la sanidad del hombre ciego, que nació ciego, y que por eso se aumentó el deseo de los fariseos
y los sacerdotes, los escribas, de matar al Señor Jesús, porque dice que como en sábado iba a sanar. Al ciego de nacimiento lo sanó en sábado. Y la resurrección de Lázaro, hermanos. Hay otras resurrecciones, ¿sí? De una niñita. Todos esos milagros, Juan los vio. Por eso habla con esa seguridad. Cuando le dijo a la pequeña, Tabita Kumi, que quiere decir, niña, levántate. Pero bueno, ese no está aquí. Nada más está la resurrección de Lázaro. Aleluya. Estos milagros revelaron quién es y revelan quién es el Señor Jesucristo. Y lo que hace y quiere seguir haciendo, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Quiere seguir haciendo, más que es necesario tener fe y llevar una vida de santidad progresiva, hermanos, porque el Señor Jesucristo viene pronto, no tarda. Cuando menos pensemos, ya están las señales. ¿Qué más queremos? Ya los tiempos no son los mismos. Cuántos deslaves, cuánta lluvia. Está escrito en la palabra de Dios que iban a venir esas tempestades, esas aguaceros tan tremendos que aniegan las ciudades. Ya son las señales, hermanos, las guerras. No es el fin, pero ya son las señales de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que no es el fin, pero cuando ellos digan que es el fin, cuando ellos estén confiados, los gobernantes del mundo, ¿sí? Cuando ellos digan paz y seguridad, porque según ellos hicieron convenios para que hubiera paz, que no hubiera guerras, ¿sí? El pensamiento del hombre es falso, mentiroso. Pero cuando ellos digan paz, entonces viene el fin. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, amados hermanos. Sí, bendito Dios. Bueno, esos 7 milagros, 7 señales hizo el Señor Jesucristo para mostrar quién es Él y que quiere seguir haciendo milagros. Progresivamente, el apóstol Juan aleluya, presenta al Señor Jesús como la fuente de la vida, como el agua de vida. Cuando le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que te pide agua, así, como la fuente de la vida, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Eso es una verdad hermosa, hermanos. Si no la cree, qué triste, hermanos. Qué triste que no crea la palabra de Dios. Yo como Juan, le insto a que crea, a que tenga fe, a que busque a Dios antes que sea demasiado tarde, hermanos, por favor. Almas nuevas. Es el Señor Jesús el que hace estos milagros. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Cuando está en el Getsemaní y el traidor lo va a entregar y dice, al que yo bese, ese es, porque no lo conocían todos. Y entonces, con un beso lo entregó, un beso falso, hipócrita, malvado, al que yo bese. Y estaban ahí sus discípulos, pero 3 estaban con él en ese momento, en el lugar secreto, ¿sí? Cuando dijo que velaran con él. Y 3 veces fue y los encontró dormidos.
a Juan, a Jacobo y a Pedro. Les tenían sueño, hermanos, porque eran humanos. Toda la noche, toda la madrugada no habían dormido, y esos acontecimientos que eran para que apresaran al Señor Jesús y lo mataran, pues era como humanos, tenían sueño. Pero bueno, hay veces que aunque si algo nos interesa, aunque con sueño nos proponemos hacer lo que queremos y lo logramos, aunque nos cueste trabajo. Entonces, mayormente, hermanos, debemos velar, buscar a Dios en santa comunión, con anhelo, con perseverancia, a su santo nombre, gloria, hermanos. Entonces, ¿qué tal? Cuando fueron por él, qué cosa tan gloriosa, hermanos, cuando fueron por él al huerto de Getsemaní, ¿a quién buscáis?, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy, yo soy. ¿Sí? Los que lo buscaran, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Estaban ante la deidad, hermano. Yo soy. ¿A quién buscáis? Si a mí me buscan, dejen ir a estos. Mi persona es la que les interesa. Yo soy. Aleluya. A su santo nombre, gloria. Aleluya. Entonces, hermanos, él se entrega voluntariamente para sufrir en la cruz. El Señor Jesucristo se entrega. Yo soy. Se entrega voluntariamente para sufrir en la cruz, para rescatar al pecador del pecado y librarlo del juicio de Dios. Es tremendo, hermanos. Dios es amor, pero también es justicia. Cuidado, hermanos. Es mejor que nos rindamos al Señor Jesús, hermanos. Nos conviene. ¿Sí? Decía un siervo de Dios, ya no por convicción, sino por conveniencia, recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aleluya. Hágalo. Busque un templo y hable con el pastor y dígale: yo me quiero bautizar, porque yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero pertenecer a esa persona, a ese yo soy. Quiero ser de él. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, el Verbo se entregó, el Señor Jesucristo se entregó para restaurar la comunión que tenía Adán y Eva y que perdieron por desobediencia, por oír la voz del mundo, de Satanás. El Señor Jesucristo vino, se entregó para sufrir en la cruz, para rescatar al hombre del pecado, librarlo del juicio y restaurarlo a la comunión divina y santa con Dios. Aleluya. El Señor Jesucristo hizo su residencia en este mundo transitoriamente, hermanos, momentáneamente, por un tiempo. Hizo su residencia aquí con el hombre, así como estuvo con los hebreos en el desierto, en el tabernáculo. Ahora vino en la persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo es el tabernáculo donde habita Dios. Ahí estaba el Dios invisible. Ahí a Dios le plació que en él habitara toda la plenitud de la deidad, en la persona del Señor Jesucristo. El hombre Jesús, en virtud de su gracia para el hombre caído, para capacitarlo, por su gracia, por su virtud, para capacitarlo, para que el hombre residiera en Dios, es decir, viviera en Dios. Nosotros, si tenemos esa bendición, hermanos, vivir en Dios, vivamos para Dios también, vivamos
para Dios, aleluya, y para residir en las mansiones eternas, gloria a su santo nombre. En su propia persona, el Señor Jesucristo cumple en su propia persona, en su misma persona. El Señor Jesucristo cumple el significado de todas las profecías y fiestas del Antiguo Testamento. Ojalá y el Señor me dé vida y me dé la oportunidad de dar ese estudio. Estoy preparando, hermanos, ese estudio del tabernáculo que es tan amplio y tan hermoso, que habla del Señor Jesucristo, el tabernáculo del desierto. El Señor Jesucristo en su persona cumple las profecías, el significado de las profecías y de las fiestas del Antiguo Testamento. Triunfa hasta la muerte, sobre la muerte. Triunfa sobre la muerte y hasta la muerte. Y deja la tumba vacía. El Señor Jesucristo triunfa sobre todas esas anhelos de los fariseos, de los escribas, de los judíos incrédulos. Finalmente cumple, va a la cruz, se entrega voluntariamente, dice: yo soy a quien buscáis, yo soy. Se entrega voluntariamente su persona para morir en la cruz, para sufrir en la cruz. Un poco de tiempo, Señor, un poco de tiempo. Somos instantes, hermano. ¿Sí? Nuestra vida se va en un instante. ¿Sí? Si tiene 10 años, 1 año, 50, 20, 100, en un abrir y cerrar de ojos se acabó esta persona humana. Entonces, mientras tengamos entendimiento, mientras tengamos respiración, hermanos, sirvamos a Dios. Porque el Señor Jesús se entregó a Él mismo para sufrir en la cruz, para darnos ese poder, llenarnos de ese poder. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, recibimos ese poder, pero no para usarlo para nosotros, no, nunca, sino para presentar la palabra de Dios, para llevar la buena noticia a los que andan en las tinieblas. El Señor Jesucristo triunfó sobre los malignos, sobre los que querían, sobre el maligno que quería. Pensó, se murió, ya, gané, vencí. Apenas empieza el trabajo de la gloria de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo y porque tenemos el respaldo del Señor Jesús cuando ora, ¿sí? Y no te ruego por estos tan solo, sino por los que han de creer en mi palabra, por estos, por los apóstoles. Por eso el apóstol Juan está escribiendo aquí y él dice, ¿sí?, que triunfó sobre el maligno, sobre el pecado, sobre la muerte, porque dejó la tumba vacía y nos dejó una herencia, un legado hermosísimo, aleluya, llevar adelante su misión, ¿sí? Una misión única, de misericordia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el legado, esa es la orden del Señor Jesús. Aleluya. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, a tu santo nombre, gloria. Muchas gracias, Señor. Es tu palabra viva, tu palabra santa, Señor. Por favor, Señor, que no vuelva vacía a ti, que haga en cada corazón el trabajo, que el Espíritu Santo trabaje y que estemos dispuestos a hacer tu santa voluntad. Sí, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos.
En el nombre de nuestro Señor Jesús, clamamos a ti para ser útiles en tu obra, para cumplir con ese legado que nos dejaste, con esa orden, ir y predicar tu palabra, anunciar, llevar la buena noticia a los perdidos, a los que están en tinieblas. El Santo Espíritu de Dios use nuestra vida. Todo lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre, solo para tu honra, solo para tu gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. La paz de Dios. Si Dios nos presta la vida, nos veremos el próximo domingo. Aleluya.